con el curso. Este es el penúltimo tema del curso y sigue siendo difusión en estado no estacionario. ¿Sí? Específicamente voy a revisar el problema de lixiviación desde un sólido semi-infinito. La lixiviación es un proceso donde se contacta un sólido con un solvente, con un líquido. Y la lixiviación lo que busca es extraer un componente de ese sólido que es soluble en el solvente. Entonces, a ese proceso de transferencia de masa de una molécula A que inicialmente está en el sólido y se disuelve y se transfiere al líquido, a ese proceso se le llama lixiviación. El más común en el hogar pues es si se prepara café a partir de grano molido de café. Ese proceso que generan la taza de café pues es un proceso de lixiviación. También cuando se prepara un té es también un proceso de lixiviación. Entonces ese es el que voy a revisar. Ese problema lo voy a revisar desde el punto de vista de transferencia de masa. También pudiera ser un mineral que tiene oro y lo queremos extraer, ¿sí? No algo pues tan sencillo como preparar café. Entonces aquí va a estar el enunciado. Vamos a considerar un sólido que contiene una concentración uniforme y nada más por ponerle nombre vamos a decir que es una sal soluble. ¿Sí? Entonces eso es lo que está en el sólido, es lo que quiero extraer, lo que quiero transferir hacia el líquido. Entonces tenemos un sólido que contiene y se contacta con un gran volumen de líquido que no contiene sal disuelta. La situación o el por qué se llama sólido semi-infinito es por lo siguiente. Dos procesos son infinitos aquí o dos distancias, o un área y una distancia es infinita. El esquema que representa este sistema es el siguiente. Aquí está el líquido y vamos a considerar que está bien agitado. ¿Sí? Entonces este se está moviendo. La concentración de la especie A, le voy a llamar CAI1, nada más para que tenga una variable, pero de acuerdo al enunciado no tiene nada. El líquido no contiene sal disuelta. ¿Sí? Entonces la composición del soluto en ese líquido pues es cero. La otra cosa es el volumen del líquido con respecto al del sólido es muy grande. Entonces hay un gran volumen de líquido, lo que implica que CAI va a permanecer CA1, va a ser igual a cero durante el proceso de extracción. No va a cambiar mucho su concentración, sí va a aumentar porque recibe a la sal, pero si es un volumen muy grande su concentración no va a cambiar significativamente, de tal manera que esto lo podemos considerar constante durante el proceso. ¿Sí? El sólido sería entonces todo esto. Y vamos a definir aquí X. Entonces el sólido va desde X igual a 0 hasta el infinito, por eso se le llama sólido semi-infinito. Y tiene que ver más con un artificio matemático para resolver el problema de manera mucho más sencilla, como verán más adelante, comparado con lo que ya hicimos en el video anterior de la difusión en estado no estacionario, que involucra series de Fourier y un proceso muy grande para obtener los resultados. Esta consideración de sólido semi-infinito, obviamente no existe un sólido semi-infinito. Eventualmente el material lo vamos a considerar finito, pero la solución, considerándolo infinito, es mucho más sencilla. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a ver en este video. Ahí está entonces por qué se llama sólido semi-infinito.
La interfase, que sería pues la que está aquí, también es infinita. ¿Sí? De tal manera pues que las variaciones importantes van a ser en la dirección X. Entonces la lixiviación es este proceso donde tienes una molécula de A por acá, que es la sal que se puede disolver, se va a difundir y eventualmente va a pasar hasta el líquido, y ahora va a ser un soluto formando parte de esa solución. Bueno, entonces vamos a analizar el proceso de transferencia de masa en el sólido y conforme ocurre la lixiviación. La interfase, como ya dije, es infinita, entonces podemos despreciar el que sucede en las direcciones Y y Z y quedaron nada más con la variación en X. ¿Sí? Entonces al final lo que buscamos describir es cómo cambia la concentración de A acá en el sólido semi-infinito en función de la posición y del tiempo, similar al problema anterior. Y la parte más importante, o al final lo que perseguimos, pues es establecer a qué velocidad se disuelve la sal en el líquido, y que tendrá que ver pues con el flux que va por aquí, o también el flux que se va a salir si hacemos un balance en la superficie. Como saben, el que llega aquí pues se va a salir. ¿Sí? Ya me voy a brincar todo, ya estamos muy avanzados en el curso. Ya puedo escribir aquí directamente la ecuación de continuidad de A en el sólido en estado no estacionario. Entonces tendríamos esta ecuación, donde tenemos entonces el término de acumulación y la difusión en la dirección X. Bueno, similar al problema anterior, necesitamos una condición inicial y dos condiciones de frontera. La condición inicial está en el enunciado. Recuerden que la condición inicial tiene que ver con, pues establece en tiempo igual a 0 qué pasa con la concentración de A en el sólido. El enunciado dice que el sólido contiene una concentración uniforme de esa sal que quiero extraer. La voy a llamar CA0. Entonces esta es la concentración inicial de sal en el sólido. Ahí está. Y esto tiene que ver, como ya saben, porque esta es una primera derivada. Y el 2 que está por acá pues precisa dos condiciones de frontera. Y en estas fronteras pues son el 0 y el infinito. ¿Sí? En X igual a 0, puesto que el líquido está bien agitado, esta parte de aquí, pues eso se traduce en que el coeficiente convectivo es infinito, es decir, no hay, la capa límite que está aquí no existe, de tal manera que si este de acá es la concentración en el seno de la solución, que es 0, pues ese valor se va a mantener hasta la superficie. Entonces la concentración de A aquí en la interfase va a ser 0 también, y el coeficiente de partición pues es irrelevante. La concentración ya en el sólido también va a ser 0. ¿Sí? Entonces esa es la condición en X igual a 0, sea es igual a 0. ¿Qué pasa en el infinito? En X igual a infinito. Eso lo voy a representar acá. Si dibujamos los perfiles que deberían de ocurrir o presentarse, aquí está el 0, por acá está el infinito, y vamos a graficar CA. Lo primero que estamos estableciendo es pues la concentración inicial en tiempo igual a 0, que va a considerar que es este nivel y que se va a prolongar pues hasta el infinito.
Entonces esta línea representa CA igual a CA0, que es mi condición inicial. Una vez que contacto el sólido con el líquido, pues voy a empezar a perder moléculas de soluto. Entonces conforme pasa el tiempo, lo que voy a ver es que las primeras moléculas pues se salen cerca de la interfase y hacen que la concentración disminuya pues rápidamente hasta 0. Entonces el perfil en un tiempo un poquito mayor a 0 pues sería esta línea verde, que luego se empalmaría con la línea. Entonces, esta línea en verde pues sería un tiempo 1, que va a ser mayor que 0. Transcurre más tiempo, se pierde más material. El siguiente perfil, pues esto de acá no va a cambiar, pero si pasa más tiempo pues pierdo más moléculas de esa sal y obtengo ese perfil en azul. Entonces sería un tiempo 2 mayor a un tiempo 1. Y así, conforme pase el tiempo, pues ese perfil cada vez va a ir bajando más. Voy a dibujar otro. Pasa más tiempo y el perfil ya anda así por acá. La premisa del sólido semi-infinito es que si avanzas una distancia considerable dentro del sólido, es decir, pues si este infinito pues sigue, porque es un material semi-infinito, si ese infinito pues anda muy lejos por acá, la concentración acá pues siempre es la condición inicial. Entonces si entras mucho en el material, eventualmente la concentración, o si vas de aquí pues para acá, pues vas a ir subiendo, no importa en qué tiempo vayas, vas a ir subiendo. Pensemos que vamos en esta naranja y eventualmente vamos a alcanzar la concentración sea 0, ¿sí? Si el perfil estuviera más abajo, pues también. Esa es la premisa del sólido semi-infinito, que siempre en el infinito la concentración es igual a la condición inicial. Eventualmente la concentración que encuentras pues es sea 0. Entonces esa es nuestra condición para x igual a infinito. Sea es igual al valor inicial, ¿sí? Cosas que podemos ver aquí antes de resolver el problema. Lo primero es eso que ya establecí. En alguna posición muy adentro en el material, la concentración tiene el valor inicial. Eventualmente los perfiles pues van a alcanzar esa posición infinita. Entonces, ¿a qué me refiero? Lo voy a tratar de representar aquí. En algún momento pues ya no va a ser cierto lo que digo. Si pasa mucho tiempo, pues a lo mejor el perfil va a estar así, y entonces acá ya no recuperas el valor de CA0, ya la concentración está más baja. El análisis que estamos haciendo tiene que ver nada más con siempre recuperamos esta parte de acá, ¿sí? Entonces esa es una limitación del problema, y eventualmente podremos establecer hasta qué tiempo es válido. Obviamente pues se acaba moviéndose el tiempo, va aumentando el tiempo. Entonces debe haber algún tiempo en donde en cierta posición ya no recupere CA igual a CA0, y eso lo determinaremos al final del análisis. Pero entonces ahorita estamos bajo esa premisa de en alguna posición sí obtienes CA igual a CA0 si entras mucho en el sólido. La otra cosa que pueden ver aquí, al final lo que buscamos cuantificar pues es a qué velocidad se transfiere el soluto hacia el líquido. ¿Sí? Y como ya sabemos, como estamos estableciendo que es un movimiento difusivo, eventualmente nosotros vamos a poder calcular el flux en esa posición, el que va a salirse, ¿sí? Como saben, ese flux pues tiene que ver con la ley de Fick y tiene que ver con cuánto vale la pendiente en x igual a 0, la pendiente del perfil, ¿sí? Entonces lo que pueden ver es que empezamos con una pendiente muy grande. De hecho empezamos con una pendiente igual a infinito, y lo que va a ocurrir es que esa pendiente va a ir disminuyendo conforme ocurre la extracción. Entonces empiezas con una pendiente muy grande, y conforme pasa el tiempo esa pendiente
aquí los perfiles no están representados bien, pero ya que los construyamos bien con nuestra ecuación, vamos a poder establecer claramente que esa pendiente se está haciendo cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña. ¿Sí? Entonces en realidad los perfiles en algún momento pues van a andar, aun cuando recuperemos la condición, pues van a andar haciendo cosas así. Y esta pendiente de acá, que sería en x igual a 0, pues claramente se ve que es más pequeña que esta. ¿Sí? Entonces la pendiente va disminuyendo. ¿Qué implica eso? Que extraes, conforme pasa el tiempo, comienzas extrayendo mucha sal, pero pasa tiempo y extraes menos. Pasa más tiempo, extraes menos. Entonces cada vez que pasa tiempo, extraes cada vez menos. Tu proceso de extracción se hace menos eficiente. ¿Por qué es esto importante? Independientemente de las matemáticas, lo que estamos resolviendo y eso que parece ser que no sirve para nada, lo más importante son entender estas partes y qué implicaciones tiene en la industria. Y hay un ejemplo muy claro. La industria minera toma mineral donde hay oro y lo somete a un proceso de disolución, de extracción, lo somete a una lixiviación. ¿Sí? Pero lo que hace la industria minera reconoce que la consecuencia de que esta pendiente vaya disminuyendo es que si tú quieres extraer todo el oro que hay ahí, sí lo puedes hacer, pero como la pendiente va disminuyendo, eso se traduce en te va a llevar un tiempo infinito extraerlo, pero sí lo puedes hacer, un tiempo pues muy largo. ¿Sí? Entonces lo que hace la industria es, bueno, yo fui a la escuela, yo sé que el proceso de extracción se va haciendo cada vez menos eficiente conforme pasa el tiempo. Y lo que hace la industria es, bueno, vamos a extraer el 90% nada más, ¿sí? A cambio de ganar tiempo, de hacerlo en un tiempo más corto que si yo digo quiero extraer el 99.99%. ¿Sí? Y lo que hace de hecho la industria minera es extraer el 90% y luego ese material se lo vende a otras industrias para que terminen de extraer el oro. Obviamente esa industria, quien sea que trabaje en esa industria, pues no fue a la escuela porque debería saber que te va a llevar mucho tiempo extraerlo, a menos que compres ese mineral regalado para que pueda ser rentable ese proceso. Pero tiene que ver entonces con estas pendientes. El análisis nos va a dar toda la información de manera matemática. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está el problema, ahí están las condiciones, la condición inicial, las condiciones de frontera. La solución del problema lo voy a revisar en el siguiente video y voy a utilizar el método de similaridad, que espero que también lo conozcan de sus cursos de matemáticas aplicadas o ecuaciones diferenciales. Si no lo vieron, pues aquí lo voy a ver, similar a lo que hice con el caso anterior.